Tesalonicenses capítulo 5, vamos a leer del verso 11 en delante. He tratado de meditar un poco definitivamente en cuáles son las razones por las cuales nosotros dedicamos un tiempo para congregarnos. Hermanos, si no estamos atentos, al final de cuentas puede pasar el tiempo y simplemente pensar que estamos tratando de avanzar de alguna manera, pero pudiera ser que estemos en una mirada muy perdida, muy desviada. Y una de las cosas, uno de los propósitos por los cuales la iglesia está instituida es para poder ser bendición. Es la iglesia la que colabora en el propósito de la obra evangelística. Es la iglesia la que colabora en el proceso de santificación de cada uno de los creyentes. Así que considero que realmente deberíamos de tener una visión mayor como la gracia del Señor y una oportunidad cuando nosotros podemos participar dentro de la obra del Señor. El Señor nos ha llamado, nos ha rescatado, nos ha añadido a su iglesia y nos ha hecho parte de su familia, pero no solamente eso, sino que incluso la Escritura refiere y dice que somos colaboradores del Señor. Y esa parte es de suma importancia para nosotros al comprender que nosotros colaboramos en la obra que el Señor hace. Así que ponga su vista, por favor, en 1 Carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Vamos a avanzar en estos versículos. Vamos a dar primero esta lectura del verso 11 al verso 28. ¿Lo tenemos? Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que os amonestéis o que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esa carta sea leída o se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Amado Señor y Padre, en esta ocasión nos presentamos una vez más delante de tu presencia. Señor, tenemos que afianzar en nuestra vida y en nuestro corazón que tu palabra siempre es suficiente. En sí misma, Señor, ella es viva y es eficaz. En sí misma, Señor, por ser palabra tuya, es poderosa. Pero también, Señor, reconocemos que tenemos luchas constantemente. Padre, ahora permítenos ir a tu palabra y encontrar las palabras de aliento, las cuales, Señor, nos permitan comprender la posición privilegiada en la cual, Señor, nos has puesto. Trae eso a nuestra mente, trae eso al corazón y sobre todo, Padre, confirma la fe que has puesto en nosotros. Auméntala, aliméntala, Señor, y permítenos dar pasos constantemente de fe. Así que, mi Dios, en tus gracias descansamos y pedimos, Señor, que en esta ocasión podamos, Señor, seguir aprendiendo de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén.
Bien, hermanos, el día de hoy, como saben, estaremos tomando un tiempo en un momento para poder escuchar y conocer algunos, ¿verdad?, de primera ocasión a nuestro hermano Chuy Madrid. Y considero que es de suma importancia el hecho de que podamos entender la manera en la cual el Señor ha hecho la obra en nosotros y definitivamente desea hacer la obra a través de nosotros. Hoy vamos a tener como un pequeño recordatorio de un panorama general en cuanto a la gracia que hemos recibido del Señor. Así que si pudiéramos titular de alguna manera, el día de hoy sería la gracia del cuidado o la gracia en el cuidado de la obra del Señor. Amados hermanos, tenemos que comprender que todo lo que involucra nuestra vida en el Señor es un acto totalmente de gracia. Eso es todo. Si nosotros queremos comprender lo que el Señor nos ha dado, queremos comprender lo que el Señor ha hecho, al final de cuentas, constantemente recaeríamos en entender que es la gracia del Señor actuando, usándonos a nosotros, salvándonos a nosotros, rescatándonos a nosotros y al final de cuentas tomándonos a nosotros. Son interesantes las cartas que el apóstol Pablo escribe constantemente a diversas iglesias, porque cada una de ellas tendría un mensaje muy particular, muy personal, en el cual trataría de animar a la iglesia en comprender su función, en comprender de manera particular qué es lo que está haciendo el Señor en ellos y al final de todo, animarles a continuar en ese camino que el Señor les ha puesto. Y en esta ocasión, en la iglesia tesalónica, en esa primer parte o en esa primer carta, nos vamos a centrar en lo que acabamos de leer. Y la primera frase en la cual nosotros vamos a comenzar, casi al finalizar ya esta carta, el apóstol Pablo, tratando de concluir en esta carta, ahora comienza en nuestro caso, verso 11, con estas palabras. Y dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Y termina diciendo, ¿cómo, hermanos? Así como lo hacéis. Hay algo interesante en la obra del Señor y cómo el Señor nos ha tomado importante para nosotros. Es comprender que el único que es suficiente y no necesita de nadie más es exclusivamente el Señor. Amados hermanos, nosotros necesitamos constantemente unos de otros. Somos seres creados en los cuales necesitamos de otra persona. Necesitamos a alguien más en nuestra vida. Y de alguna manera el apóstol Pablo trata de recordar dentro del proceso que está viviendo la iglesia en Tesalónica y trata de poder referirles la relevancia que tiene, número uno, de animarse unos a otros. Ahora, obviamente, si es necesario animarse unos a otros es porque hay ¿qué? O pudiera haber ¿qué? Desánimo. Ahora, tenemos que comprender la naturaleza de nuestra vida, hermanos. No siempre es nuestro mejor momento. No siempre estamos en nuestro mejor momento, no siempre estamos con las mejores ganas, no siempre tenemos el mejor entendimiento, pero al final de cuentas la iglesia tendría que comprender que su función no es tan solo esperar recibir constantemente que alguien pueda darme, sino, amados hermanos, la iglesia tiene la responsabilidad de animarse unos a otros, porque en algún momento habrá quien esté desanimado. Ahora Pablo no solamente refiere a eso, sino que dice, edificaos unos a otros. El propósito no es solamente tener una iglesia la cual esté animada constantemente, ¿verdad? O motivada, sino que de hecho tendría que evaluar que el ánimo es directamente o es direccional hacia la edificación de la vida de una persona. Hay un propósito. No es solamente sé feliz, ese sería el mejor mensaje, ¿verdad?, que aparentemente pudiéramos dar en el mundo y recibir en el mundo. Sé feliz, valora las cosas que tienes, agradece por todo lo que tienes. Pareciera que la manera de instar es el cristiano debe ser una persona feliz en toda su vida. Sin embargo, amados hermanos, la exhortación del ánimo es toma ánimo, porque al final de cuentas el ánimo te va a llevar a procurar la edificación de unos y otros. Es interesante porque podemos comprender que la obra del Señor no se lleva a cabo solamente en la ciudad de Chihuahua a través del Templo Bautista Bíblico Adonai. No somos los únicos.
A lo largo del mundo hay millones de creyentes, millones de personas que están viviendo constantemente, algunos con el privilegio que nosotros tenemos de acudir a una iglesia, de decidir si el día de hoy nos congregaremos o no nos congregaremos, de participar o no, tenemos esa libertad. Pero algunos luchan constantemente con esto y con su libertad. Y ahora, amados hermanos, tenemos que comprender que el Señor ha llamado a un cuerpo y una iglesia para que su obra sea llevada a cabo. La realidad de las cosas es que el día de hoy la iglesia está pasando momentos muy críticos, y no solamente la iglesia, sino que de manera general el hombre en su corazón, obviamente aquel que está sin Cristo, está muerto, pero muchos dentro de la obra del Señor están apagados. Y muchos están apagados porque han dispuesto que su ánimo y su fuego debería estar en las circunstancias motivacionales o motivadoras que le rodean constantemente y no necesariamente en las convicciones que tiene. Y mis amados hermanos, la palabra del Señor nos enseña que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que el Señor es paciente para con todos, no queriendo que ¿qué? Que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tristemente, pudiéramos pensar que el día de hoy la mayoría de las iglesias se encuentran como si fuera un cuerpo que de alguna manera está deforme, en el que en algún tiempo atrás el corazón era el que podía visualizarse a lo lejos cuando alguien se acercaba a la iglesia por el amor hacia los otros y el amor hacia las almas perdidas. Pero conforme el cuerpo empezó a enflacar en su corazón, entonces otra parte del cuerpo comenzó a crecer. Y el día de hoy podemos ver demasiadas iglesias, y esperemos cuidarnos de no desear ser como estas, pero pudiéramos ver demasiadas iglesias con una cabeza enorme, infladas en el conocimiento y con un corazón apagado y casi muerto hacia el amor hacia otros. Y esto no debe ser así. La sociedad nos ha arrastrado a llevar el pensamiento y eliminando el principio que aparece de manera primordial desde el versículo 11, cuando comienza: por lo cual animaos, edificaos, pero utiliza esta manera: a ti mismo, edifícate a ti mismo, anímate a ti mismo. No dice hazlo o háganlo unos a otros. Amados hermanos, no podemos olvidar la esencia de lo que es la iglesia. Somos unos con otros, unos a otros, tomados por el Señor, injertados por el Señor, armados, dependientes unos de otros, obviamente dependientes del Señor. Pero la filosofía que el mundo tiene el día de hoy, amado hermano, el más importante de todo el mundo eres tú. Y eso ha llevado a que la iglesia comience a enfriarse en su corazón y en su deseo por la predicación del Evangelio. Y la predicación del Evangelio no tiene solamente el sentido de inflar las cabezas y apagar los corazones, sino de hecho tiene que ver con tomar el ánimo y la edificación para que otros conozcan de Cristo. La pregunta es, y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10 hacía esa misma cuestión: bueno, ¿cómo van a oír si no hay quien les predique? La iglesia está tan ensimismada, está pensando tanto en sus sentimientos, está pensando tanto en sus emociones, está pensando tanto en sus metas, en sus logros, que de pronto ha dejado el corazón en el cual debería latir constantemente, entendiendo por qué el Señor le ha llamado, y le ha llamado para salvarle, pero también le ha llamado para usarle para su gloria. Hombres en generaciones atrás, literalmente, hermanos, ustedes podrían observar en algún momento las historias o la narración de la vida de muchos hombres predicadores que para muchos nos entusiasma poder leer. Al final de cuentas podemos notar un mundo en el cual, aunque muerto espiritualmente, la iglesia había una iglesia viva constantemente con un mensaje de esperanza que vivía, no solo predicaba.
que vivía y por consiguiente era demasiado importante, y esto contagiaba de alguna manera, usando el Espíritu Santo, a atraer a otros para escuchar ese mensaje que no solo salía de aquí de los dientes hacia afuera, sino que de hecho los hombres que lo predicaban, lo vivían, lo experimentaban, y entonces el Señor cautivaba a demás corazones y los dirigía al arrepentimiento. Pero la realidad de las cosas es que aunque pudiera ser una de las luchas que la iglesia está enfrentando, por la gracia del Señor sigue habiendo hombres llenos de pasión por la predicación del Evangelio. Sigue habiendo hombres dentro de las iglesias, los cuales están orando constantemente por la salvación de los hombres y buscan encontrar el precioso fruto de esta gracia otorgada en el Señor para el cuidado de la obra de Dios. Ahora veamos el verso 12. Os rogamos, dice el apóstol Pablo, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden y os amonestan. Hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los que guían y amonestan en el Señor. Ahora la cuestión sería, ¿por qué es importante tener este tipo de hombres en alta estima o en gran estima? ¿Cuál sería realmente la relevancia? De manera secular o de manera general, amados hermanos, realmente vemos o tomamos una persona en su función en base a la relevancia e importancia de su trabajo. ¿Qué hay más importante en este mundo sino la vida espiritual de nosotros? ¿Acaso el trabajo es más importante? ¿Acaso incluso el propio alimento es más importante? Obviamente, si ni siquiera eso podría ocuparlo, pensaríamos en cada lujo que nuestro corazón puede anhelar y desear. Amados hermanos, todo esto, aunque es parte de la vida, es algo secundario, y por algo el apóstol Pablo reconoce la labor que estos hombres estaban haciendo. No solo él, no solo los apóstoles, no solo los discípulos, sino incluso hermanos que habían sido tomados y llamados por el Señor para poder tratar de dirigir el corazón del hombre perdido hacia la gracia del Señor, hacia el reconocimiento de la necesidad que tenían o que tendrían del Señor, y entonces poder compungir los corazones y llevarlos a entender: Dios es la mayor necesidad. Así que estos hermanos trabajarían arduamente sirviendo a aquellos que estarían, ¿verdad?, asistiendo a sus casas, en los hogares, en los lugares donde se reunían, y llevarían la predicación del Señor. Tratarían de tomar una posición que muchos anhelan, pero pocos entienden, que es el presidir o el tomar una posición de liderazgo. Aquel que tendría que estar al frente para dirigir a los hermanos, para poder enseñarles e incluso llevar el trabajo, nuevamente el trabajo sucio de la amonestación, tratando de dirigir el corazón de las personas a la santificación. Hermanos, ¿qué estamos buscando? ¿Qué procura? Cada vez que usted viene el domingo, cada vez que usted viene un miércoles, cada vez que usted va a la Biblia, cada vez que usted puede dedicar un tiempo y decir, voy o no voy, vale la pena o no lo vale, ¿qué es lo que busca? Incluso el checar esas motivaciones pudiera determinar realmente por qué el ánimo puede haber decaído, por qué el corazón se puede encontrar apagado. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Hacia dónde trato de dirigir nuestra mirada el día de hoy? Hermanos, la obra del Señor es importante. La obra del Señor es importante. Y es todavía más importante porque la obra del Señor se lleva a cabo a través de quienes el Señor ha tomado. El Señor pudiera hacer su obra indiscutiblemente aún sin que nosotros fuéramos parte de ello. Pero hay algo interesante: al Señor no le plació hacerlo de esa manera. Al Señor le plació salvarnos e incluirnos en su obra y tomarnos como utensilios para su obra, amados hermanos. Así que nosotros tendríamos que poder pensar en esta manera en la cual debemos de ser los instrumentos constantemente, y aquellos que han dedicado su vida y han puesto su corazón en servir al Señor en este país, en otro país, debería ser considerado en estima para nosotros, porque es un hombre que el Señor ha llamado para usarle dentro de su obra. Y ese hombre sabe que necesita a otros en su vida.
en su familia, en su ministerio. Y al final de cuentas, esos otros son la misma iglesia la que debe participar en ello. Entiendo definitivamente que la lucha al día de hoy es cómo se ha tergiversado la visión que muchos tienen el día de hoy, obviamente, de lo que es un pastor, un misionero. Porque para muchos es casi como si fuera la misma imagen del Señor Jesucristo. Y eso ha llevado entonces a la misma iglesia a pensar, eso es totalmente malo, vámonos al otro extremo y entonces vamos a menospreciarles completamente. Amados hermanos, todo hombre que el Señor ha llamado para incluirlo dentro de su obra en la posición en la cual Él ha determinado, al final de cuentas, Pablo mismo reconoce, amados hermanos, reconózcanle a aquellos que trabajan entre vosotros. Verso 13. Y que los tengáis en mucha estima. ¿Pero qué más? Y amor, por causa de su obra. Piense por un momento si la obra del Señor realmente es algo sencillo, hermanos. La obra del Señor se ha llevado a cabo de los tiempos de diferentes maneras. Incluso cuando Cristo ascendió a los cielos, aquellos hombres recibieron el mandato de ir y predicar el Evangelio. Así que fueron enviados por el Señor para la predicación del Evangelio, pero ellos se encontraban asustados. Ellos no estaban como el día de hoy nosotros. Era común, hoy es común que haya cristianos. Incluso aunque no vivas como tal, puedes identificarte como cristiano. Hay una mujer famosa que, bueno, en las redes sociales, ¿verdad? Está tomando cierta fuerza y me llamó la atención, ¿verdad? Porque en alguna cosa que estaba haciendo, ella refería constantemente, la gloria sea a Dios, solo la gloria a Dios. Y luego, después de haber terminado ciertas intervenciones que tuvo, eran expresiones totalmente llenas de maldiciones. Es una vida totalmente desordenada. Y ella misma dice, soy cristiana, pero no me veas a mí, ve a Dios. Error. El problema es que esta es la filosofía con la cual estamos viviendo muchos el día de hoy. No me veas a mí, sigue al Señor, pon tus ojos en el Señor. Es el Señor al que debes de mirar. Amados hermanos, al final de cuentas, la obra del Señor en todo este tiempo ha sido un altibajo constantemente, pero es el Espíritu Santo el que hace la obra. Y eso nos da la confianza de poder realmente animarnos en hacer la obra. Es Cristo el que toma un grupo de 12 hombres, los cuales eran totalmente imperfectos, muy poco capacitados, pero Él los toma y en el camino otros escuchan el mensaje, creen en el Señor, Él asciende a los cielos y ahora comienza la era llamada de la iglesia. Y este grupo de creyentes tendría que confiar en que el Espíritu Santo podría hacer lo que Cristo les había mandado, porque no estaba en ellos. Amados hermanos, ¿qué ha cambiado de aquel tiempo al día de hoy? ¿Acaso el hombre necesita menos a Dios el día de hoy? ¿Eso es lo que usted cree? No, es que son muy duros. No, es que no vale la pena que yo invite a alguien a la iglesia. Me va a decir que no, ya lo sé. Ni siquiera vale la pena que yo me relacione con otras personas y les hable de mi fe. Yo sé que él es católico, yo sé que él es musulmán, yo sé que es ateo. No vale la pena. Mira, mejor el domingo llego y me congrego con mis hermanos. Llego y me congrego con los que tienen la misma fe. Llego y me congrego y platico con los que creen lo mismo que yo. Esa es la ideología en la cual el mundo está viviendo el día de hoy. Cada quien con los suyos. Divídase cada quien con los propios. Sin embargo, el apóstol Pablo nos instruye constantemente a llevar el mensaje de la predicación, la locura de la predicación, para que vidas sean transformadas, porque el Espíritu Santo es lo que puede hacer. La pregunta, amados hermanos, es, ¿acaso el hombre necesita menos a Dios el día de hoy? Y aunque con nuestros labios pudiéramos en algún momento responder no, si fuera una pregunta directa, con nuestras acciones muchos estamos diciendo sí. No podemos dejar la pasión y el amor por las almas a un lado, hermanos. No debieras de intercambiarlo por la teología o el gran conocimiento de las Escrituras y convertirte en un hombre conocedor de todas las cosas que están pasando y profundizar en la Biblia. No puedes dejar esa pasión a un lado.
ni intercambiarla. Como de la misma manera no puedes dejar tu santificación a un lado. Todo esto va de la mano porque debe ser uno solo. Nos santificamos constantemente en la palabra del Señor, vivimos constantemente para el Señor, esperamos la gloriosa venida del Señor, en la cual Él nos tomará y estaremos totalmente y eternamente con Él. Si no, entonces, amados hermanos, ¿cuál es el sentido de estar aquí? ¿Soy tan buen orador para que usted venga a escucharme cada domingo? Les digo palabras tan emocionantes que usted dice, no quiero faltar un domingo para ir a escucharlo. No, mis amados hermanos, no estamos aquí por esa virtud. Estamos realmente para que nuestra vida sea santificada, conocer más al Señor y entender el propósito del Señor. Pero debe ser con una razón, porque debemos de vivir para el Señor. Santiago trataba de argumentar esta parte y decía, amados hermanos, no seamos tan solo oidores, sino seamos hacedores de la palabra. Esta semana en el centro de rehabilitación, cuando estábamos con los muchachos, ¿verdad? Algunos empezaron a preguntar, ¿y qué es una convicción, pastor? Porque les hacía algunas preguntas en las cuales ellos trataban de responder, qué es bueno, qué es malo, qué vale la pena, qué no vale la pena. ¿Y sabe qué? Y se los dije a ellos, tienen 10. Respondieron todo apropiadamente. Ellos reconocieron, la droga es mala. Ellos saben, la sociedad es mala. De todas las virtudes que les han llevado a ellos, eso es malo. Ellos tienen que salir de ahí. Ellos tuvieron 10 en su examen oral, hermanos. Pero ellos mismos tuvieron que reconocer una cosa, y es donde tratábamos de explicar. Pero una cosa es que tengas la información apropiada, otra cosa es lo que tú crees realmente. Porque la convicción, entonces, me lleva a pensar, bueno, no es tan malo, y por eso lo practico. Amados hermanos, predicar el evangelio es algo bueno. ¿Qué cree usted? Es algo bueno, pero ¿qué tan bueno? Bueno, evalúe qué tan comúnmente lo hace. Bueno, evalúe qué tanto le importa a su vecino. Bueno, evalúe qué tanto le importa el que le vende la fruta cada día que usted va a la tienda. Bueno, evalúe qué tanto te importa tu compañero de escuela. Al final de cuentas, creemos que el Señor vendrá, que el Señor tomará los suyos y moraremos eternamente con Él. Y aquel que no ha llegado al conocimiento del Señor estará separado del Señor eternamente. Amado hermano, no puedes separar la verdad del Evangelio de lo que estamos buscando. El aprender a ser pastoreados, el aprender a la función de la iglesia, el venir a ciertas reuniones, el querer el hombre buscar, no caer en las mentiras que los hombres creen, el querer guardar su vida sexual constantemente, el hecho de que las mujeres puedan venir y aprender a ser más adornadas y vivir como una mujer hermosa, trabajada por el Señor. El propósito no es para que la gente nos diga, wow, mira qué buenos cristianos. Es para que vean a Cristo constantemente. Si no, mi amado hermano, ¿cuál es el propósito? Podemos estarnos desviando sin darnos cuenta. Podemos pensar como el pueblo mismo de pronto vivió para sí mismo. Y dice el profeta, sus casas están llenas de tesoros. Sus casas están llenas de cuadros hermosos. Pero al final de cuentas ellos se encontraban lejos del Señor. Hermanos, no podemos dejar a un lado realmente la obra que se está haciendo del Señor. La obra del Señor tiene que ver con el hecho de la paciencia del Señor para llamar a sus santos. Y sus santos serán añadidos a su iglesia. Y la iglesia edificará a sus santos. Y la iglesia enseñará los primeros pasos a sus santos. Y la iglesia llevará en la madurez y el crecimiento a sus santos para que ellos puedan bendecir y edificar a otros de sus santos que serán añadidos. Amado hermano, no podemos estar sentados toda la vida esperando y diciendo, el Señor llamará a algunos más a hacer su obra cuando ya le ha llamado a usted. ¿En qué momento perdimos la esencia del evangelio? ¿En qué momento dejamos que este mundo nos lleve, verdad? Simplemente como un pequeño viento para acá, para allá, como una ola del mar. Y de pronto decimos, oh, me siento tan bien siendo un cristiano. Porque la definición de cristiano el día de hoy es ser un buen hombre. No. Amados hermanos, hay hombres que están entregando su vida constantemente, no necesariamente pastores y misioneros, otros muy dedicados y consagrados al Señor dentro de las mismas congregaciones. Y es lo que se necesita, hombres y mujeres que realmente valoren y determinen qué tan relevante es Dios y la iglesia en este mundo. No es la vida dominical, no es la vida de entre semana, una hora entre semana, no, es nuestra vida constante, amados hermanos.
Y por la gracia del Señor, el Señor ha tenido presente y avivado el corazón, sobre todo, no únicamente, pero sobre todo, de hombres que han dispuesto ser mayor el Señor que su propia vida para servirle al Señor y servir a otros en su país y fuera de su país. ¿Y sabe cómo ellos serán sostenidos? Van a ser sostenidos a través de nosotros. A través de nosotros. Pero para ello, amados hermanos, tenemos que tenerles en mucha estima. En mucha estima. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Amor, ven por favor. Y dile a los... No es cierto. Al hermano Chuy me escribió, dile que es en 30 minutos. ¿Por qué trato de pensar en eso, hermanos? ¿Y por qué trato de realmente visualizar esto? Porque al final de cuentas la iglesia debe estar constantemente pensando en los demás y en uno mismo, en el sentido de edificarnos y en avanzar en la obra del reino. Porque al final de cuentas, amados hermanos, los años van a pasar, la vida se va a ir, va a avanzar. Y al final de cuentas, como le fue dicho a aquel joven rico, y todo lo que has provisto, ¿de quién será? No quiere decir que no podemos tener metas, que no podemos buscar realmente algunas cosas, pero amado hermano, el día de hoy, el concepto de lo que es la eternidad está demasiado diluido, al grado que sinceramente pocos cristianos desean estar ya con el Señor. Muchos desean estar con el Señor cuando llegue la muerte, porque ya se acabó la vida, pero no necesariamente desean estar con el Señor, porque el Señor está ahí por la eternidad. Y la realidad de las cosas es que esta mentalidad se ha impregnado en el corazón de muchos de nosotros. Y es peligroso. Así que tengamos en alta estima cuando vemos a un hombre dedicado en la obra del Señor, sirviendo a los hermanos, sirviendo unos a otros, presidiendo en el Señor, amonestando en el Señor, al final de cuentas haciendo la obra del Señor. Amados hermanos, estimemos a estos hombres y amémosles por causa de su obra, porque están haciendo una grande obra. Y no es la obra suya, es la obra del Señor. Poder ver a un hombre que está ahí, podemos verle lleno de fallas, lleno de cuestiones en las cuales diríamos, yo pudiera ser mejor que él. Sí, amado hermano, sin embargo, el Señor le ha llamado a él y ha despertado este deseo en él, y ese hombre está ahí. Y sabe que, hermano, la iglesia debe participar constantemente con él. Y si una sola vida impactara la vida de este hombre que sirve al Señor, esta vale la pena. Quiero avanzar para poder terminar. Vean la exhortación que Pablo da en verso 14. También rogamos, hermanos, que amonestéis ¿a quiénes? ¿Quiénes son los ociosos? Los que no hacen nada. Los que están nomás viendo. Los que están nomás ahí a ver qué pasa. Ok, cuidado, amado hermano. Yo no estoy diciendo quiénes son los ociosos de aquí, ¿ok? Esa no fue mi pregunta. No se me desvíe. No estoy diciendo eso. Incluso hay un problema el día de hoy, que es el activismo. La iglesia piensa que por hacer muchas cosas está haciendo bien las cosas, y eso no tampoco está bien. El llenarse de actividades no quiere decir que estamos siendo certeros en lo que estamos haciendo. Así que al final de cuentas cualquiera de los dos extremos es realmente malo. Pero lo que sí Pablo dice, hermanos, por favor te ruego, amonesta a los que no están haciendo algo. ¿Por qué? Porque debes de molestarte porque no hacen algo. No, mi amado hermano, porque el Señor le ha llamado con una razón y un propósito. Y no es estar ocioso, es participar de la obra del Señor. ¿Que alientes a los de poco? Así que, amados hermanos, deberíamos estar dispuestos y entendidos de lo siguiente. La iglesia es un cuerpo con demasiados miembros, por muy pequeña que sea la iglesia, que no puede depender de una sola persona, sino que de hecho el sustento del cuerpo mismo es responsabilidad de todos los miembros. Anímales.
Cuando le veas con poco ánimo, no llegues y le pisotees y le señales, sino por el contrario, ten en cuenta que su ánimo puede flaquear y puede ser quebrantado. ¡Anímale! Que sostengáis a los débiles. Y esta última parte es sorprendente. Que seáis pacientes. ¿Para con quién? Para con todos. Pastor, qué bueno que lo leyó. Sea paciente con todos. No es el hecho que el pastor lo lea. Es el hecho que nosotros lo leamos. Porque necesitamos ser pacientes entre nosotros. Hermanos, cuando vemos cómo involucra el hecho de relacionarse unos a otros, cómo podríamos llegar al ánimo a unos a otros, a la edificación de unos a otros, cómo es el proceso constante, estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo, no apagues el espíritu, no menosprecies las profecías, examínalo todo, retén lo bueno, abstente de toda especie de mal. Vemos todo lo que involucra y hay que entender una cosa, la obra del Señor es realmente una obra difícil. Cualquiera lo puede hacer, es nomás ir a pararse a predicar, hermanos. ¿Quién no puede hacer eso? ¿Quién no puede dar clases? ¿Quién no puede preparar un estudio bíblico? ¿Quién no puede relacionarse y ponerse como el pastor y entonces recibir un salario y decir, soy el pastor de la iglesia? ¿Quién no puede hacer eso? ¿Quién no puede decir, yo voy a hacerme misionero para que muchas iglesias me mantengan a mí y a mi familia? Voy a dejar mi país, voy a dejar mi ciudad, voy a dejar a toda mi familia y me voy a ir a otro país. ¡Qué padre que el Señor me llame a España! Qué padre que el Señor me llame, ¿verdad? Una parte en Europa, o bueno, una playa, no me enojaría mucho, ¿verdad? Está bien, ¿no? Puedo hacer el sacrificio. Sí, qué padre, ¿verdad? Pero no vemos muchos hombres entregando su vida al Señor y rindiéndola al Señor cuando conocen realmente lo que involucra el ministerio y el trabajo con los santos del Señor. Son pocos los hombres. Y la misma expresión que Cristo hacía, hermano, no ha cambiado. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Señor, yo no puedo ir, realmente no he sido llamado para ello. Ok, ore por aquellos que el Señor llame, apoye a aquellos que el Señor ha llamado, sirva a aquellos que el Señor ha llamado, porque ellos les servirán a usted. Amado hermano, ellos necesitan de la iglesia para continuar adelante. Sin la evaluación de lo que nosotros podamos hacer. Porque así como en México tenemos personas de otras nacionalidades que están sirviendo, nuestra iglesia es partícipe al menos de más de 2 familias misioneras en nuestra iglesia y han sido una bendición para nosotros, como la familia Biachi, como la familia de Bart, y al final de cuentas, amados hermanos, hemos participado con la familia de hermana Ale, hermano Esteban, y hemos tenido misioneros dentro de nuestra iglesia, y es una bendición para nosotros. Pero ellos ellos necesitan de una iglesia. Los pastores necesitan de una iglesia. Porque al final de cuentas es una retribución constante, pero para ello tendremos que tener una gran estima por la obra del Señor y por los obreros del Señor. Hoy en día, amados hermanos, cuando más títulos existen de hombres que pueden dar su opinión dentro de las redes sociales, existen pocos hombres que quieran llevar a cabo la función del pastorado. Todos podemos opinar, todos podemos decir, pero el Señor ha llamado a sus obreros. Y así como ha llamado a sus obreros, ha llamado a su iglesia para poder sostenerles. Y de la misma manera ha llamado a su iglesia para estimar la obra del Señor y para estimar a quienes hacen la obra del Señor. Así que, ¿qué quiero decir? Estímenme a mí, no estoy hablando acerca de mí. Pero definitivamente lo que naturalmente debería hacer la iglesia, amado hermano, es amar a cada obrero del Señor. Algunos llegarán en un auto de último modelo, otros llegarán en camión, otros llegarán en un bochito que apenas anda, otros llegarán a pie. Y al final de cuentas no nos incumbe al final de cuentas determinar qué es lo que merece o no merece. Si ese hombre es un siervo del Señor, deberíamos de estimarle, asegurándonos que es un obrero del Señor. Porque sabe, hoy en día se carecen de obreros del Señor alrededor del mundo. Y cuando usted identifique uno, amado hermano,
mi instrucción para esta iglesia y dentro del pastoreo que como iglesia necesitamos es, debemos de cuidar a quienes están sirviendo al Señor en la obra del Señor. Esa es nuestra parte. Esa es nuestra responsabilidad. Hacer nuestra obra aquí, pero aprender a estimar a aquellos que sirven al Señor. No solamente porque sean reconocidos o no, porque no importa por quién sean reconocidos, con que al menos aquellos a quienes enseñan y presiden les reconozcan. Amado hermano, ese hombre es digno de ser amado, respetado por la iglesia. Esto me siento como cuando voy con mi hija y de pronto trato de decirle, mi amor, respeta a esa persona, aunque ella no la conozca, no sepa quién es, pero su función es importante. Bueno, me siento como ello en esta ocasión con la iglesia. Amados hermanos, no debemos dejar que nuestro corazón se desvíe y se pierda. Debemos estimar a quienes hacen la obra del Señor. Porque si el Señor les llamó a ellos serán responsables de cumplir su obra y ustedes serán quienes les sostengan. Paul Washer utilizaba una expresión y decía, algunos son los que bajan al pozo. Dice, y otros son los que sostienen la cuerda fuera del pozo. Y si nosotros no estamos dentro del pozo, entonces ¿dónde debemos de estar? Sosteniendo la cuerda para aquellos que han entrado. Ya son muchos sosteniéndola. Y si nos vamos a comer un rato, y si nos despegamos un rato, no va a pasar nada. Son como 50 personas sosteniendo a uno. Exacto, ¿y sabes qué? No pesa porque son 50. Pero deja uno solo tratando de sostener al que está ahí abajo y muy probablemente se va a cansar, se va a lastimar y se va a ir. Porque le dejaste solo. El chiste, amados hermanos, no es que se nos haga pesada la obra. Por el contrario, es que participemos juntos y en la gracia del Señor, participemos en la obra del Señor. Mi hermano, usted ha sido llamado por el Señor en gracia. No evada la oportunidad que tiene para vivir y participar en la gracia del Señor. Pablo decía que no buscaba dádivas, sino él buscaba un fruto que pudiera ser y que abundara a vuestra cuenta. Así que, hermano, puede haber todo esto siempre como una inversión en la obra del Señor. Y el Señor es el que paga de la mejor manera. Que Dios despierte realmente en nuestro corazón a la predicación del Evangelio. La predicación personal, pero también la predicación que se está haciendo alrededor del mundo, en el cual nosotros podemos ser parte. Así que, bien, vamos a terminar, hermanos. Señor y Padre, en tus manos queremos descansar en esta mañana. Prepara, Señor, nuestro corazón. Señor, no queremos emociones, no queremos sentimientos vagos, Señor, y ocasionales. Padre, queremos convicciones. E incluso, Padre, muy probablemente este tiempo lo has usado para poder sacudir un poco a tu iglesia y mostrar, Señor, los frutos que realmente están siendo duraderos y que permanecen tomados de la raíz. Padre, forma en nosotros un corazón sensible. Hay tantas cosas que nos han endurecido. Hay tantas cosas, Señor, que nos han lastimado. Hay tantas cosas que han dirigido a que tu iglesia, Señor, empiece a protegerse a sí misma, confiando en sí misma y no permitiendo, Señor, que otros se acerquen y le hagan daño. Pero, mi Dios, queremos confiar completamente en ti. Haz expuesta, Señor, a tu iglesia. Expónnos constantemente con la gente de afuera. Permítenos dar un testimonio que realmente cautive el corazón, no para gloria propia, sino, Padre, para gloria de tu nombre. Mi Dios, enséñanos a amar a quienes tú has amado. Enséñanos a amar a quienes tú has llamado. Y Padre, enséñanos a colaborar con tu obra y los que hacen tu obra. Padre, descansamos en tus manos. Tu obra es perfecta y aunque nos haces partícipes de ella, depende totalmente de ti y confiamos y descansamos en ello. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.